En la lección de esta semana estudiaremos algunas actitudes que están escondidas a la vista del ser humano, pero que de tanto en tanto sacan la cabeza para mostrarse. Algunas actitudes como el orgullo, el egoísmo, la ambición enfermiza o la hipocresía caracterizan la vida de los cristianos y generalmente empañan el testimonio de ellos. Pero, ¿cómo podríamos hacer para arrancar de raíz estas actitudes? Veamos. Sean todos bienvenidos al repaso de la lección de la escuela sabática. Estamos en la lección número 3. Sean todos bienvenidos una vez más. Esta semana estudiaremos la lección que lleva por título Las raíces del descontento. Y en el repaso de la lección de esta semana veremos dos puntos principales. Número 1, veremos las actitudes negativas ocultas. Y número 2, veremos cómo arrancar esas actitudes negativas de nuestras vidas. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 3, versículo 16, y la palabra de Dios dice lo siguiente: pues donde hay celos y rivalidad, allí hay perturbación y toda obra perversa. Precisamente el versículo de memoria de esta semana habla sobre la envidia y sobre el egoísmo, de querer todo para sí. El que es egoísta quiere todo para sí mismo, no le importa a los demás, solamente vela por sus intereses. Y precisamente en esta semana vamos a mirar acerca de estas actitudes negativas que suele tener el ser humano, como son la hipocresía, el egoísmo y la ambición enfermiza. En esta primera sección nos centraremos en tres historias bíblicas. La primera de ellas está en el capítulo 12 del libro de San Lucas. Vamos a leer el versículo 17 al 19, que es parte de la historia. Y dice la palabra de Dios lo siguiente: y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y regocíjate. Esta historia comienza con un hombre que le pide a Jesucristo ser el árbitro en la repartición de bienes. Ante tal pedido, Jesús lo rechaza y más bien Jesús se centra en el problema real. Y el problema real era que había egoísmo aquí. Y el egoísmo proviene de querer todo para sí mismo. Y este hombre, pues en el texto bíblico leído, pues él estaba buscando almacenar más riqueza, más dinero, más cosecha. Y él decía, ¿dónde voy a almacenar? Estaba más preocupado. Él mencionaba que quería construir más graneros para almacenar más cosas para sí mismo. Estaba interesado en satisfacerse más a él y no le importaba nadie más, ni su prójimo, ni la obra de Dios, ni el reino de Cristo. Este hombre se olvidó que hay más gozo en dar que en recibir. Finalmente, este hombre pensaba en jubilarse y disfrutar de la vida tal cual lo hizo el hijo pródigo, que cogió su riqueza y olvidándose de todos y de Dios, fue a disfrutar de los goces terrenales, de los placeres de esta vida. Este hombre también pensaba hacer lo mismo, quería hacer lo mismo. Y por eso es que él dice, voy a disfrutar, mi alma va a disfrutar, va a gozar. Pensaba que la vida le pertenecía a él, alma significa vida. Y él pensaba que la vida le pertenecía a él. Y Dios deja bien claro que la vida le pertenece solamente a Dios. Nadie que va detrás
de las posesiones o de las riquezas de este mundo y se olvida de Dios, va a disfrutar de la vida eterna. Recuerda que el gozo y la felicidad viene del dar, del entregar lo que tenemos, no en retener nuestra riqueza o nuestro talento. Somos verdaderamente felices cuando hacemos felices a los demás, no cuando manipulamos a las personas para hacerlos trabajar para nuestra propia felicidad o nuestro propio bienestar. Eso es egoísmo. Imitemos a Cristo Jesús, que Él nos dejó un ejemplo de servicio y de amor abnegado, de humildad, que vino a esta tierra para servirnos y para darnos vida eterna a nosotros. Jesucristo nos dejó un ejemplo claro de servicio abnegado. Él vino a esta tierra a morir por nosotros y nosotros encontraremos verdadero descanso y gozo si imitamos el servicio abnegado que Jesús hizo en esta tierra. La segunda historia está en el libro de Lucas también, capítulo 22, versículos 24 al 25. La palabra de Dios dice lo siguiente: hubo también entre ellos, entre los apóstoles, una discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Pero Jesús les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Al parecer, esta discusión ya venía desde un tiempo atrás. Hace un tiempo atrás, Juan y Santiago habían intentado sentarse el uno a la derecha y el otro a la izquierda en el reino imaginario de Cristo. Ellos habían imaginado un reino terrenal, habían imaginado entrar al poder. Y entonces esto trajo también un ruido entre los apóstoles. Todos querían, ambicionaban el poder, querían ocupar el primer lugar en el reino de Cristo. Y es por eso que entre ellos tuvieron ambición. ¿Y qué es ambición? Pues el diccionario define la ambición. El diccionario define a la ambición como un deseo intenso y vehemente de poseer riqueza, poder o fama. Entonces ellos querían esto, tenían un deseo intenso, querían ser reconocidos. Y entonces esta ambición, esta mala actitud en el caso de los apóstoles, pues los llevó a ellos a estar pensando en el poder antes de estar pensando en cómo ayudarlo a Cristo, porque esto se da en un contexto de antes de la crucifixión, en un contexto en el que Cristo estaba pensando cómo sería el momento de su crucifixión. Estaba triste, al mismo tiempo se sentía feliz. Jesús estaba viviendo un cúmulo de emociones, de subidas y bajadas, porque al mismo tiempo Él quería morir por nosotros, pero como humano sentía la presión y quería no morir en una cruz, porque como humano iba a sentir el peso de la muerte y no iba a ser nada agradable para nuestro Señor Jesús. ¿Sabes? Lo mismo nos acontece hoy en día. Estamos como los discípulos, queriendo ocupar los primeros lugares, pues la sociedad de este mundo también nos invita a acaparar todas las riquezas para nosotros mismos. Nos invita a centrarnos en el yo, nos invita a centrarnos en nosotros mismos, a querer todo para sí mismo, que todo gire a nuestro alrededor. En cambio, Cristo nos invita a hacer todo lo contrario, a poder tener un amor abnegado hacia nuestro prójimo, a poder dar en vez de retener para nosotros, en poder servir más a nuestro prójimo e imitar la humildad de Cristo, en poder dejar bien en claro de que la grandeza está en servir y no en dar órdenes. Aunque el mundo nos diga que la insignia de la grandeza es el poder y la riqueza, recuerda que la verdadera insignia de la grandeza es el servicio hacia los demás. Nuestra ambición debe ser servir en vez de ser servidos. ¿Y cómo lograremos esto? Jesús respondió y dijo ante esta pregunta
que nosotros deberíamos ser como un niño que confía y depende de Cristo. Al confiar y depender completamente de Jesús, nuestro egoísmo desaparecerá. Hallaremos descanso en los brazos de Cristo Jesús, porque practicaremos los verdaderos valores del reino de los cielos. La tercera historia está en el libro de San Mateo, capítulo 23, versículo 1 al 3. Permíteme leerlo. La palabra de Dios dice, esta primera parte de esta historia dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, pero no hacen. Jesucristo ya con estos primeros versículos de Mateo nos va a decir que la actitud de los fariseos y de los escribas pues no eran unas actitudes adecuadas. ¿Quiénes eran ellos? Eran líderes religiosos que estaban encargados en cierto modo de guiar al pueblo de Dios hacia los caminos de Dios. Pero ahora Jesús los llamó a ellos hipócritas. En el verso 13 podríamos leerlo. Ahí dice claramente hipócritas, los llama. Es una palabra fuerte que el Señor utiliza. ¿Y a qué llamamos hipócrita? El diccionario pues describe al hipócrita como a alguien que actúa, como un actor, que quiere mostrarse como alguien que no es realmente. Por eso es que los fariseos hacían las cosas por el aplauso. Los fariseos pues predicaban la palabra de Dios y ellos no lo practicaban. Eran jefes duros, crueles, que exigían trabajo rudo a sus servidores y ellos no estaban dispuestos a mover una sola piedra, un solo pelo. Los fariseos eran aquellos que no estaban dispuestos a llevar ninguna carga pesada de sus servidores o de sus siervos, mejor dicho. Ellos hacían que la religión sea más difícil porque ponían muchas reglas y entonces las personas venían y al mirar esas reglas pues era difícil poder ser religioso. Y cuando se trataba de ellos mismos, para ellos estas reglas pesadas no se cumplían. Ellos alivianaban estas reglas porque ellos se creían superiores y decían que para ellos no eran. Entonces, por eso es que Jesús los llama hipócritas, porque ellos aparentaban una vida cristiana recta, correcta, pero en realidad ellos no estaban viviendo de acuerdo a lo que enseñaban, de acuerdo a lo que predicaban. Parecía que el Señor estaba desechando a los fariseos y escribas al llamarlos hipócritas, pero no es así. El Señor los miró igual, con ternura y con amor, a pesar de todo. El Señor quería que ellos pudiesen salvarse, pudiesen arrepentirse de su hipocresía. Quizás usted se siente hipócrita también delante de Dios, porque quizás está aparentando un cristianismo, pero no sigue en ese camino. Si es el caso de usted, si usted siente que está siendo hipócrita con Dios, pida perdón a Dios. Recuerde que el Señor nos llama a vivir una vida genuina, una cristiandad o un cristianismo genuino, verdadero. Y ello lo vamos a lograr si nosotros vivimos una vida de comunión íntima con Dios. Y Dios hará que nosotros, nuestros frutos, nuestra vida sea de acuerdo a lo que predicamos. Finalmente pasamos a la sección número 2. Esta sección está titulada ¿Cómo arrancarlas de nuestras vidas? Y específicamente arrancar pues la hipocresía, el egoísmo y la ambición enfermiza. ¿Cómo podemos arrancar estas actitudes negativas de nuestras vidas? Veamos. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8, pues habla de Cristo Jesús, del siervo sufriente, del siervo abnegado, del siervo humilde, del Rey de Reyes que vino a esta tierra y se humilló, se hizo hombre, se hizo siervo,
se hizo esclavo por amor a nosotros. Y este ejemplo de Cristo pues nos lleva a nosotros a poder reflexionar y sobre todo a imitar el ejemplo de Él, para que de esta forma nosotros podamos ser una luz en la oscuridad para las personas, para que las personas puedan mirar la senda de justicia y puedan caminar hacia el camino de la verdad. Si entendemos que la verdadera realización en esta vida es servir a Dios y es mantenernos en contacto directo con Dios, entonces no nos perderemos en esta tierra, no sufriremos porque añoramos algo terrenal y no pasaremos nuestra vida lamentándonos, sino que disfrutaremos del servicio abnegado a nuestro Dios en donde quiera que nos encontremos. Recuerda que no está mal el ser jefe, no es pecado añorar dinero o el querer ser el mejor. No hay nada de malo en eso. Solo recuerda aplicar el principio del reino de Dios. Aquí yo quisiera leer para ti que el poder, la posición, el talento y la educación deben ser usados para servir mejor a nuestro prójimo y también a nuestro Dios. Y no deben ser utilizados para oprimir o para o para hacer ganancias ilícitas para nosotros mismos. Mientras más talento tengas, más obligación en servir a tu prójimo tendrás, porque lo que Dios te ha dado no es tanto para engrandecer tu propio reino, sino es para engrandecer el reino que está arriba, el reino de Dios. Si usted se siente turbado ahora mismo porque alberga orgullo, alberga egoísmo o alberga alguna ambición egoísta en su corazón, y usted ahora se está preguntando y dice, ¿qué tengo que hacer para dejar de lado eso, para sacar esas malas actitudes de mi vida y hallar verdadero descanso en Cristo Jesús? ¿Qué tengo que hacer para dejar esa ansiedad? Pues recuerda el texto bíblico de San Juan capítulo 14, versículo 1 y versículo 6. La palabra de Dios dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. El versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El texto bíblico que acabo de leer, pues nos declara que Jesús es el punto de partida para eliminar toda ansiedad que el ser humano pueda tener. En primer lugar, la Biblia dice que Jesucristo es el camino. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces andamos por un camino que estamos deambulando, estamos perdidos, estamos andando por una senda que nos está llevando a la perdición, que nos está llevando a la muerte. No sé en qué camino estés, pero Cristo Jesús te invita a encontrar el camino que Él te quiere dar, un camino diferente. Además, la palabra de Dios también dice que Jesucristo es la verdad. Y específicamente hay mucha gente que busca la verdad. Los científicos buscan la verdad, estudian tanto la verdad, pero la Biblia viene y dice que Jesús es la verdad encarnada. Él es la verdad. Y si queremos saber la verdad, queremos conocer la verdad, pues tenemos que ir a Cristo, tenemos que ir a Jesús y decirle a Él: Señor, aquí estoy, enséñame tu verdad, muéstrame tu verdad. Y la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda la verdad. Y finalmente, la Biblia también dice que Jesucristo es la vida. ¿Qué tipo de vida estás viviendo ahora? ¿Tienes una vida plena? ¿Tienes una vida feliz? Jesucristo dice que Él es la vida. Si en este momento sientes que estás viviendo una vida no buena, una vida triste, es quizás porque estás viviendo lejos de Dios. Y por eso ahora la Biblia nos recuerda que necesitamos vivir con la vida verdadera. Él es la vida verdadera. Toda vida sin Dios será una vida triste, una vida incompleta.
La única vida verdadera que tendremos en esta tierra es al lado de Cristo. Y Él nos ofrece entonces el camino correcto, la dirección correcta, nos ofrece la verdad, no la mentira, y nos ofrece una vida plena. Ahora usted decide qué hacer. Por eso el texto bíblico también dice, no se turbe vuestro corazón, no vivan afligidos, no vivan angustiados. Al contrario, tenemos que confiar en Cristo Jesús, confiar de que todo lo que Él está permitiendo y haciendo en nuestra vida es para nuestro bienestar. Ahora bien, la palabra de Dios también dice que Jesucristo es el príncipe de paz. Él vino a traernos paz a esta tierra. Y sin embargo también dice que Él vino a traer espada. Y esa frase podría de repente asombrarnos, porque si Él es el príncipe de paz, nos trajo paz a nosotros, a nuestro corazón. Pero también dice que Él trae espada, porque ciertamente, pues cuando alguien comienza la vida cristiana en un lugar determinado, pues las demás personas, los familiares, amigos, papá, mamá, no estarán contentos con esa decisión. Y muchas veces, por amor a Jesús, por lealtad a Cristo Jesús, pues tendrás conflictos, tendrás división en tu familia, con tus amigos. Recuerda que lo más importante en esta vida es primero Dios. Y si decidiste entregar la vida a Dios, decidiste seguir el camino de Cristo, pues la lealtad a Dios está en primer lugar antes que cualquier cosa. No estoy diciendo por si acaso que vamos a ir en contra de la familia, en contra del esposo, en contra del mamá, de papá. No estoy hablando de eso, sino que estoy diciendo que la Biblia nos declara a nosotros que para ser los verdaderos discípulos de Cristo Jesús debemos de serle fieles a Cristo, debemos ser leales a Cristo encima de todas las cosas. Ahora, recuerda que la única forma de erradicar la ansiedad que vives es yendo a Cristo Jesús, tal cual estás, así como estás, con tu pecado, con tus problemas, con tus malas actitudes. Ve a Jesús tal como estás, que Jesucristo te dará su gracia, que Jesucristo te abrazará y que Él permitirá que su gracia te transforme. Su gracia irá haciendo que usted cambie día a día. Usted sufrirá una transformación verdadera y real en su vida. Ya no más será aquel egoísta, sino que ahora usted comenzará a practicar el amor abnegado. ¿Sabes? Me gustaría dejar una aplicación importante para nuestra vida. Recuerda que la Biblia dice que hay más gozo en dar que en recibir. Cuando nosotros vivimos en el pecado, vivimos lejos de Dios, las malas actitudes como el orgullo, el egoísmo y demás darán su fruto en nuestra vida y entonces nosotros tendremos frutos malos, frutos que no serán para nada productivos. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, vivimos con Cristo día a día, los frutos serán diferentes. Comenzaremos a tener frutos de vida, frutos de amor, de servicio. No nos centraremos solamente en nosotros, sino aprenderemos a compartir con los demás lo que Cristo nos ha dado. Que Dios te bendiga en este desafío enorme de poder vivir para servir a tu prójimo y para servir a Dios, para amar a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos porque permites todavía que podamos abrir tu palabra. Dios Santo, permite por favor que podamos tener una vida de humildad, que podamos imitar el sacrificio de Cristo Jesús, que podamos amar a nuestro prójimo, servir a nuestro prójimo, que podamos centrarnos en dar más que en recibir. Te pedimos estos favores, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, llegamos ya a la parte final de este repaso de la lección y te invito a compartir este mensaje con otros y también a suscribirte en el canal para seguir creciendo, para seguir siendo una comunidad que lleva el mensaje de esperanza a otras personas.
Que Dios te bendiga. Hasta la próxima.